Ahora vamos a tocar lo que es el tema llamado división de la economía. La economía, ¿por qué habíamos dicho que es una ciencia, muchachos? Habíamos dicho básicamente que la economía es una ciencia porque es sistemática, ¿ya? ¿La economía consta de sistemas? Sí. Profe, ¿qué significa eso? El hecho de que la economía goce de sistemas quiere decir de que la economía tiene pues distintos campos de estudio, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son esos distintos campos de estudio? Los que los vamos a ver en estos momentos. En estos momentos, muchachos, entonces, en estos momentos, como les comento, vamos a tocar de una manera general. La siguiente semana vamos a profundizar un poco más acerca de este tema llamado división de la economía, ¿ya? Entonces, empezamos con la diapositiva, ¿no? Tenemos ahí lo que es la división de la economía. Y vamos a ver de que la economía primeramente se va a dividir en economía positiva y en economía normativa. ¿Qué es lo que nos va a manifestar la economía positiva? La economía positiva nos va a estudiar la realidad tal como es. En el Perú, por ejemplo, ¿no? En el Perú hay un 38% de pobreza. Es un ejemplo nada más, ¿eh? Es un ejemplo, es un dato inventado por mi persona. En el Perú hay un 50% de desempleo. Es un ejemplo también. En el Perú hay esto, en el Perú hay el otro. Únicamente te estoy comentando algunos datos de la situación del Perú, nada más. Quizá ese dato me parezca bueno o quizá me parezca malo, pero no importa. Únicamente aquí los economistas mencionan los fenómenos económicos tal como son. No establecen juicios de valor, a diferencia de la economía normativa, que mediante un juicio de valor se intentan buscar soluciones ante los problemas, ¿no? Si decimos, en el Perú hay un 20% de desempleo, en la tasa de desempleo, eso es lo que lo manifiesta la economía positiva. ¿Y qué manifestaría la economía normativa en ese caso, muchachos? La economía normativa manifestaría lo siguiente. A causa de ese 20% en la tasa de desempleo en el Perú, la solución, ¿cuál sería? Se debería de invertir más en industrias en el Perú. La economía normativa, ¿por qué manifiesta de que se debería de invertir un poco más en industrias? ¿No? ¿Por qué? Porque es una posible solución al problema, ¿no? Se emitió un juicio de valor, claro, ese dato pareció negativo y por ende necesita ser solucionado. Entonces, ese dato negativo, como les comento, intenta plantear una solución. Entonces, la economía positiva nos explica los fenómenos tal cual como son. No le agregan ni le disgregan algo. Muy bien, chicos, ahí está. Estudia la realidad tal como es. No emplea juicios de valor, ¿no? Como les comento, ya les he comentado, no se emplean juicios de valor. ¿Sabes qué es un juicio de valor, no? Es cuando analizas una situación y bueno, pues, y sacas tus propias conclusiones, ¿no? Si eso es bueno o eso es malo, o sea, ¿ya? A ver, déjame un segundo. Ya, ahora sí. Continuamos. Vamos a ver por aquí de que, bueno, ¿no? La economía positiva manifiesta un análisis objetivo, un análisis imparcial. Muy bien, un análisis imparcial, ¿no? Bueno, a diferencia, ¿no? Entonces, como les comento, de la economía normativa, que ya lo vamos a ver en un segundo plano. Ejemplo, dice, ¿no? Al aumentar el desempleo, se genera más pobreza. Entonces, esta expresión básicamente es un dato que simplemente
lo han mencionado, pero perdería esta frase o esta oración, ya no sería incluida en la economía positiva si es que se dijera, pues esto, al aumentar el desempleo se genera más pobreza, pero el Estado peruano debería de invertir más en industrias. Allí ya sería una parte normativa, ¿no?, de la economía, ¿no? Entonces, la economía positiva te manifiesta el problema y la economía normativa te plantea posibles soluciones, ¿ya? A ver, muchachos, hasta aquí, ¿tienen alguna duda acerca de economía positiva? ¿Les está quedando claro qué es la economía positiva? Sí, profesor. Ya. Sí, profesor. Cualquier consulta me la hacen saber, porque de ahí voy a hacer consultas. Ya. Entonces, bien, continuamos. Entonces, vamos a ver de que la economía positiva se divide en dos partes, en economía descriptiva y teoría económica. Cuando hablamos de la economía descriptiva, básicamente estamos hablando de mediciones económicas. Recopila y presentan datos, ¿no? Su mismo nombre lo dice, economía descriptiva. Cuando usted describe algo, enumera los datos de un agente, ¿no? Por ejemplo, yo quiero describir a mi alumno. Voy a soltar pequeños datos del alumno. El alumno es estudioso, aplicado, desordenado, no presenta tarea. Ya todas las características, ¿no? Muy bien, lo mismo pasa con el Perú. Los economistas, ¿no?, recopilan datos. ¿Te acuerdas del censo del año 2017 a nivel nacional? ¿Sí? ¿Se acuerdan, chicos? Bueno, eso fue ya hace 5 años, ¿no? Habrán estado pequeños, muy pequeños ustedes, pero ¿se acuerdan? El censo del 2017, ¿sí? ¿Por ahí se acuerdan? Sí, ¿no? Ya. En ese censo del año 2017, en un censo, ¿no?, cuando vienen estos del INEI, que es el Instituto Nacional de Estadística e Informática, van casa por casa, ¿no? Y con un tablón, que es un cuestionario, ¿no? Y van preguntando, ¿no?, que cuántos viven aquí en esta casa, ¿no?, qué relación tienen, son parientes, primos, centenados, qué sé yo, ¿no? También hay otra situación de que de cuánto gana pues papá, cuánto gana mamá, el hijo estudia, no estudia, si trabaja, no trabaja. Entonces, ¿por qué te hacen tantas preguntas en medio del censo? Todas esas preguntas tienen una finalidad, ¿no? Medir lo que es la inflación, medir el crecimiento económico, medir lo que es el nivel de pobreza, medir lo que es la tasa inflacionaria, medir lo que es la recesión económica, el desempleo, ¿no? Entonces se miden varios factores mediante esos datos que va recopilando el Instituto Nacional de Estadística e Informática, alias INEI. ¿Ya, muchachos? Entonces bueno. Por eso ahí, entre paréntesis, debajo del paréntesis dice, ¿no?, recopila y presenta datos el INEI, ¿no? Entonces, ¿a través de qué cosa recopila esos datos? A través de los censos, a través de las encuestas, ¿no?, etcétera. ¿Ya? Entonces, mediante ese mecanismo, la economía recopila o recepciona datos, ¿no? Datos que son importantísimos, evidentemente, para establecer un paréntesis acerca de la situación coyuntural económicamente hablando del país, ¿ya? Bien, ahora vamos a hablar acerca de la teoría económica. La teoría económica explica los fenómenos económicos. Ya, la teoría económica da una explicación. En la economía descriptiva se da el dato, pero no se explica ese dato. ¿Dónde se explica ese dato? En la teoría económica. Los economistas dicen, esto ha pasado por esto, por esto, por esto. Por esta causa es que tenemos este impacto económico, ¿no? Muy bien. A través de leyes teóricas y modelos económicos. Ahí está, muchachos. Y la teoría económica se divide en microeconomía y macroeconomía. Pero antes de eso, ya vamos a mencionar lo siguiente. Mira, te voy a dar un ejemplo, ¿ya?
A ver, para que me vayas entendiendo, porque capaz te vas a perder por aquí. A ver un segundo, muchachos, ya. Vamos a inventar una pequeña oración, ¿ya? A ver. Por aquí no se puede escribir, ¿no? No se puede escribir. A diferencia del Zoom, que sí se puede. Ya. Vamos a utilizar el chat entonces, ¿ya? El chat del Meet, ¿ya? A ver. Aunque no. Un segundo, a ver. Un segundito, ¿ya? Ya, a ver un segundo, chicos. Voy a activar una aplicación que tengo. Ahí está, el Open Bubble. Ya. A ver, chicos, voy a compartir la pantalla de nuevo. Ya, a ver, chicos, para que les quede claro esta situación, ¿ya? A ver, se visualiza lo que es un cuaderno digital, ¿sí? Se visualiza mi cuaderno digital. Sí, profesor, dice el DDF. Ah, ya, excelente, ya, sí. Vamos a agrandar un poquito la letra, ¿ya? Para que esté más entendible. Ya, listo. Entonces vamos a poner aquí lo siguiente, a ver. Ya, escuchen, ya. Discúlpenme con el tema de las tildes, ya. Mi teclado numeral está fallando y no puedo poner tildes, ya. En el Perú, sin tilde, pero ya excusé mi tilde. Ya. En el Perú, ya, en el Perú existe, mejor dicho, un 20%, ya, vamos a escribir por aquí, un 20% de pobreza. Ya, listo. En el Perú, entonces, hay un 20% de pobreza. ¿Ya? Coma. Escuchen, ¿eh? Esto se debe, ¿ya?, a que no hay empleo por la recesión económica del país. Punto final. A ver, muchachos. Yo sé que tú eres un joven muy, pero muy inteligente y me vas a entender fácilmente lo que te estoy comentando. Toda esta expresión, alumnito, toda esta expresión, ¿qué tipo de economía es? ¿Positiva o normativa? ¿Normativa? ¿Por qué sería normativa? Es un problema normal. ¿Por qué sería normativa? A ver quién me dice. Yo les había comentado de que la economía normativa plantea soluciones. Entonces no puede ser normativa, porque nada se está planteando una solución. Sí, no, profesor. Muy bien, Emily, claro. Profesor, no se está planteando una solución, por ende no puede ser normativa, evidentemente. Profesor, Tiene que ser, profesor, dígame, dígame. ¿Sí? Profesor, fui yo, Emily no fue. Sí, profesor. Ah, ya, Helia. Ah, ya, muy bien, Helia. Ya. Entonces, sí, disculpe, no visualicé bien. Ya. Entonces, la cuestión aquí es la siguiente. Toda esa expresión, ¿qué cosa es? Economía
positiva. Quiero que usted me diga hasta dónde llega la economía, lo que es hasta dónde llega lo que es la economía descriptiva. Te había comentado que la economía descriptiva únicamente mide el dato, nada más. ¿Hasta dónde llega la economía descriptiva de toda esta expresión? ¿Cuál? ¿Te puedes repetir? Ya, ¿hasta dónde de toda la oración? Ustedes saben marcar, ¿no? Sujeto, predicado, verbo, esas cositas en comunicación, ¿no? Ya. Ahora haz algo similar en economía. ¿Hasta dónde de esta oración se llega con el dato de la descripción económica? ¿Hasta dónde? Hasta pobreza. O el Perú existe un 20% de pobreza. Ah, muy bien, excelente, ¿no? Entonces vamos a poner aquí el siguiente segmento, ¿ya? Claro, está bien, ¿no? De color este rojito vamos a poner el segmento. A ver, ahí está, ¿no? En el Perú existe, ¿qué cosa? Un 20% de pobreza. ¿Qué cosa sería eso? Eso sería economía descriptiva. Y todo lo demás lo vamos a poner de colorcito azul. Esto se debe a que no hay empleo por la recesión económica del país, ¿no? Y Luchito, ¿por qué hay 20% de pobreza en el país? Porque no hay empleo por la recesión económica del país. Entonces, la segunda expresión, ¿qué cosa es? Una explicación al dato. He ahí la diferencia entre economía descriptiva y teoría económica. Una vez más te comento, la economía descriptiva te dice qué cosa, el dato. Y la economía y la teoría económica te da la explicación. Y esas dos partes son parte de la economía positiva. Muy bien, Jan. Muy bien. Listo. Entonces hasta ahí espero que esté quedando más que claro esa siguiente situación. Vamos a continuar con lo que es esto, con lo que es la diapositiva, ¿ya? A ver. Listo, muchachos. ¿Me avisen si se visualiza la pantalla? Sí, se ve, profesor, se ve. Sí. Ya, muy bien. Entonces ahí tenemos, ¿no? Lo que es la economía descriptiva y teoría económica. ¿En cuántas partes se divide la teoría económica? En dos partes, muchachos. Microeconomía y macroeconomía. ¿Ya? Profesor, ¿qué cosa estudia la microeconomía y qué cosa estudia la macroeconomía? Empecemos viendo lo que es la pequeña microeconomía. La microeconomía lo que estudia básicamente es a los agentes individuales de toda la economía. Profe, ¿cuáles son esos agentes individuales de la economía? Fácil. Los agentes individuales de la economía, son los productores y los consumidores. Lo repito de nuevo. Productores y consumidores. Los productores, ¿qué hacen? ¿No? Obviamente su mismo nombre lo dice, producen. Dígame. No, profesor, yo dije produce. Ah, claro, producen, ¿no? Producen, fabrican, crean. Son los ofertantes en el mercado, ¿no? Los ofertantes que van a poner a la venta ese producto que están produciendo. Y los consumidores en un mercado serían los demandantes, ¿no? Los que están demandando un producto. Un ejemplo de productores y consumidores. Leche Gloria es un productor, por ejemplo. Leche Gloria, ¿qué cosa produce? Latas de leche.
¿Y quiénes consumen esos productos? Las familias. ¿Sí? Ya. Entonces, vamos a ver de que la microeconomía, ya, la microeconomía estudia, ¿no? Vamos a poner por aquí aquí en este texto, ya vamos a eliminar esto que hemos hecho. A ver. Ya. Ya. Vamos a compartir esta pantalla de nuevo. Ya, listo. Entonces vamos a ver aquí lo siguiente, ¿ya? Ya. A ver esto. Bien. Entonces vamos a poner por aquí, ¿no? De que la microeconomía, ¿qué cosa estudia la microeconomía, muchachos? Por favor, los productos. A los agentes individuales, ¿no? Estudia a los agentes individuales, ¿ya, muchachos? Estudia a los agentes individuales, ¿ya? Bien. ¿Cuáles son esos agentes individuales? ¿No? Esos agentes individuales son, ¿no? Los siguientes, ¿no? Vamos a ver por aquí. A los productores, ¿no? A los agentes productores. Los agentes productores también son conocidos como los ofertantes en el mercado, ¿ya? Por ejemplo, tenemos a lo que es la compañía Gloria, ¿no? La empresa Gloria. ¿Y cuáles son los otros agentes individuales? Fácil. Vamos a ver por aquí. Tenemos aquí a los agentes consumidores. La familia. Muy bien, la familia, ¿no? Claro, son los demandantes. Los que consumen en el mercado. Por ejemplo, vamos a ver acá, ¿no? La familia de Pepe Lucho. Ahí está. ¿No? Que van a consumir al mercado, señor. Eso estudia la microeconomía, muchachos. A los agentes individuales dentro de lo que es un mercado. ¿Ya? Eso estudia la microeconomía. Profe, eso nomás estudia la microeconomía, ¿no? También analiza lo que es la teoría del precio. La microeconomía analiza cuál es el origen de los precios de los productos. ¿Ya? Ahí está. Listo, muchachos. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda, consulta adicional? No, profesor. No, profesor. No. Ya, esa es microeconomía. Cuando dice micro, estudia agentes individuales, chiquito, ¿no? Ahora vamos a analizar la macroeconomía, ¿ya? Vamos a eliminar todo esto. Y vamos a poner acá. ¿Qué cosa estudia la macroeconomía, muchachos? La macroeconomía estudia a los agregados económicos, ¿no? Estudia a los agentes globales. Estudia, ¿ya?, los fenómenos globales. Profe, ¿cómo fenómenos globales? Fenómenos que afectan a todo el país, muchachos, ¿ya? Los fenómenos que afectan a todo un país. Por ejemplo, la inflación. En el año 85, pregúntenle a sus padres, ¿se vivió qué cosa? La hiperinflación de Alan García. Pregúntenle a sus padres, eso ha pasado en la historia del Perú. Muy bien. La hiperinflación del doctor García, que en paz descanse, ¿es un fenómeno económico que afectó a todo el país? Por supuesto, afectó a todo el país, afectó a todos los mercados del país, muchachos. ¿Ya? El crecimiento económico. Año tras año los presidentes, los ministros van diciendo, ¿no? Hemos tenido un crecimiento económico, ¿no?, de un 0.5%, ¿no? Ahí está, pues, ¿no? El crecimiento económico, ¿no?, ¿tiene un efecto en todo el país? Claro. Disculpe, por la gente me salí. Ya, no se preocupe.
Ya, entonces el crecimiento económico, como les comento, ¿no tiene un efecto en todo el país? Claro, porque cuando hay un crecimiento económico hay mayores ingresos que son recepcionados por el Estado, ¿no? Y como hay mayores ingresos para el Estado pues tiene más plata para hacer más hospitales, más veredas, más parques, ¿no? Entonces, ¿me entienden, no? Entonces, afecta a la sociedad el crecimiento económico, tiene un efecto en la sociedad, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces la macroeconomía estudia los agentes globales, ¿no? Como por ejemplo, crecimiento económico, ¿ya? Estudia también la pobreza es un problema a nivel nacional, la pobreza, la recesión económica, si no hay producción, evidentemente es un problema a nivel nacional, el desempleo, ya, ahí está, la inflación, ¿no? Como ya te lo comenté, la inflación, etcétera. Entonces, ahí están. Esos son los agregados económicos. Esos son los agentes globales o los fenómenos globales de la economía, ¿no? Entonces, esa parte la estudia la macroeconomía. Hasta aquí, muchachos, ¿está entendible o hay dudas? No, profesores, yo sí lo entiendo. Yo sí lo entendí. Muy bien, excelente. Ya. Entonces, continuamos con la diapositiva, ya. Ya estamos entrando a la parte final de la clase, no se preocupen. Ya. Entonces vamos a ver por aquí la pantallita. Ya. Entonces ya vimos todo lo que tiene que ver con economía positiva, ¿cierto? Ahora vamos a hablar acerca de economía normativa. Una consultita, alumnito, para los alumnos, a ver si es que han estado atentos. A ver, vamos a llevar a un alumnito voluntariamente, ¿ya? A ver, voluntario y democráticamente, no mentira, autoritariamente. Vamos a llamar a lo que es esto, a ver, vamos a ver por aquí la lista, ya. Ya, vamos a llamar a Miquela Laura. Miquela Laura Guamán, ¿está allí presente en la sala? Sí, profesor, yo acabo de entrar a la clase. Recién acaba de ingresar, ya no se preocupe. De allí se pone al corriente mirando la grabación, ¿ya, hijita? Profesor, Ya. gracias. Ya, muy bien. Uy, se me escapó Pierina, se fue Pierina, uy, la espanté. Ya, a ver. Vamos a llamar a Yanjeiro Guaya. Sí, profesor. Ya, a ver, hijito, una pequeña consultita, ¿ya? ¿Sí? Pequeña consultita nada más. A ver. Si la economía positiva nos manifiesta el fenómeno económico tal como es de una manera objetiva, ¿qué nos plantea la economía normativa? Profesor, ¿sería de una manera negativa? ¿Qué nos plantea la economía normativa? Digo, profesor, nos plantea una solución de un problema, profesor. Una solución de un problema. Muy bien, ya le soplaron, ya listo, ¿no? Ya, está bien, está bien. No, profesor. Ya, no, se había olvidado, ¿no? Ya, está bien. Ya, no mentira, te estoy molestando nada más. Te estoy molestando nada más. Ya, está bien, Yanjeiro. Sí, excelente respuesta, ¿no? La economía normativa plantea posibles soluciones, ¿ya? Entonces es una hipótesis, ¿no? ¿Cómo? Es que decimos que la hipótesis, porque la hipótesis es una supuesta respuesta. Sí, efectivamente. Una posible solución o que bien puede ser asertiva o bien puede ser perjudicial, ¿no? No puede resultar como se esperaba, ¿no? Claro, ¿no? Esa es la economía normativa, muchachos. ¿No? La economía normativa se subdivide en economía política. Y la economía política básicamente son las medidas del gobierno central en beneficio de la sociedad, ¿no? ¿Cómo es eso? Cuando el presidente toma la decisión de hacer un hospital, cuando el presidente toma la decisión de quizás construir un puente, una carretera, ¿no? A veces hay obras, ¿no? Que del presidente o del municipio que a veces no son positivas para la sociedad y fallan, pues, ¿no? Y fallan. Listo, muchachos.
Entonces, la economía normativa estudia la realidad tal como debería ser si emplea juicios de valor, ¿no? Ahí está. Es un análisis subjetivo. ¿Por qué? Porque allí, con la economía normativa, estás condicionando algo que quieres. No estás queriendo aceptar la situación tal como es, como sí la hace la economía positiva. Ejemplo, el Estado debería fomentar el empleo en vez de los programas sociales, ¿no? Entonces, la primera expresión, cuando dice debajo, no, la primera expresión donde está el azulito es, al aumentar el desempleo, se genera más pobreza. Ahora, con la economía normativa tenemos, el Estado debería fomentar el empleo, ¿no? Entonces te vas dando cuenta de que, ¿no? De que el ejemplo de azulito es el problema y lo que está anaranjado es una posible solución, ¿no? Una posible solución. ¿No? Medio naranjita, medio marroncito por ahí, ¿no? Muy bien. Entonces, como te había comentado, la economía normativa se divide en política económica, que es el conjunto de acciones y medidas que aplica el gobierno para solucionar problemas económicos de la sociedad. Ya directamente el gobierno central toma decisiones. Ya no es un se debería, es un se va a hacer esto, ¿no? Ahí está. ¿No? Entonces esto se divide en política económica fiscal y política económica monetaria. Profe, ¿qué cosa es la política económica fiscal? La política económica fiscal, alumnito, es básicamente cuando el gobierno central, el presidente, ¿no? Por ejemplo, cuando Castillo dice, ¿no? Queridos peruanos, ¿no? A partir de tal fecha vamos a entregar el bono Yanapay, por ejemplo, ¿no? Esa es una política fiscal. Pero te doy el siguiente ejemplo. Cuando sale Julio Velarde, ¿no? A Televisión Nacional y dice, ¿no? Queridos conciudadanos, ¿no? Julio Velarde, que es el director del Banco Central de Reserva del Perú, debido a una alta emisión de dinero, hemos visto la posibilidad de inyectar dólares al mercado para así, al intercambiar dólares por soles, en el mercado existirían menos soles y con eso estaríamos bajando los niveles de la tasa inflacionaria, ¿no? Esa es una medida, ¿qué cosa? Esa es una medida monetaria del Banco Central de Reserva del Perú, ¿no? Porque esa es su función del Banco Central, velar por la estabilidad monetaria del país, ¿ya? Listo, muchachos. Entonces ahí está. ¿Alguna duda? Dígame. ¿Y qué pasaría si el banco quiebra? El Banco Central de Reserva del Perú, si quiebra. Es imposible, porque el Banco Central de Reserva del Perú es el que fabrica el dinero, ¿no? La maquinita, bueno, tiene la maquinita que imprime dinero, billetes y monedas, ¿no? Profesor, La única... Dígame. si que la máquina se malogra. Lo reparan, no producen ese día, ¿no? Eso generaría escasez de soles en el mercado, generaría. Pero no, tienen que repararla. Pero el detalle aquí es el siguiente: la única manera de que el Banco Central de Reserva del Perú, que es la máxima instancia financiera del Perú, la única manera en que pueda caer sería pues que no pueda controlar lo que es esto, la tasa inflacionaria, ¿no? Claro, si es que en el Perú existiera lo que es una hiperinflación, la moneda pierde valor y el Banco Central pierde, ¿qué cosa? Credibilidad. Pero bueno, felizmente Julio Velarde ha mantenido, ¿no?, la estabilidad monetaria por muchos años del país, ¿no? Bueno, lamentablemente en la actualidad el precio de los productos se han descontrolado un poco, pero eso ya no es por culpa del director del Banco Central, ¿no? Ese ya por el recelo que ha generado el gobierno central, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí está, pues, ¿no? Política económica fiscal, que son medidas del gobierno central, y política económica monetaria, que son medidas del Banco Central de Reserva del Perú. Listo, muchachos, hasta aquí. ¿Alguna duda, consulta adicional? No, profesor. No, profesor.
Vamos a la parte final de la clase. A ver, vamos a solucionar un par de preguntas, ¿ya? A ver, la pregunta número 1. Me levantan la mano únicamente. Levantan la mano por el mic y yo les digo, ¿no? Alumno tal, solucionen. A ver, la pregunta número 1, la pregunta número 2 y la número 3. A ver, muchachos, cualquiera de las tres pueden solucionarla. Me van levantando la mano, ¿ya? Ahí está. Mientras tanto voy pasando lista, muchachos. ¿Ya? Esperen un segundito. Profesor, profesor. ¿Usted quiere contestar? A ver, un momento. Léetela. ¿Qué pregunta quiere contestar usted, Gianpiero? La dos. Ya, ¿cuál sería para usted la 2? Yo digo que sería positiva. Ya, Felipe sostiene que a pesar de que los ingresos en el sector público se incrementarán, ya, esta medida no corrige la pobreza que hay en la sociedad. Lo anterior denota una proposición, ya, positiva, ¿no? ¿Por qué sería positiva? Profesor, porque es un problema, profesor. Es un problema, profesor. Profesor, Es un ahí, problema. profesor, en ese problema no nos dan la solución, profesor. Claro, ¿no? Claro. Al contrario, dicen que esa medida no lo ha solucionado, o sea, ¿no? Y no se está proponiendo una nueva solución, ¿no? Claro, por eso sería positiva. Ya, está bien. Está bien, Yanjeiro. Ya, te voy a apuntar acá en la lista, ¿ya? A ver, Yanjeiro, participación oral. ¿Su apellido es? Guaguilla Montoya. Montoya. ¿Alguien más? Ya, van levantando su manito. Sí, Gelia, dígame. La 3. Ya, la 3. ¿Cuál es para usted la 3, hijita? La D. La D, a ver. El Fondo Monetario Internacional ha pronosticado un crecimiento económico para nuestro país alrededor del 3% para este año del 2020, por lo que la economía nacional adoptará medidas para incrementar este indicador. Estas medidas constituyen... A ver, me perdí en la lectura. El Fondo Monetario Internacional ha pronosticado un crecimiento económico para nuestro país del 3% para este año del 2020, por lo que la economía nacional adoptará medidas para incrementar este indicador. O sea, se adoptarán medidas para incrementar el crecimiento económico, ¿no? Listo, ¿no? Estas medidas constituyen... A ver, ¿usted me dijo la D de dedo? Sí. Agregados económicos, claro, ¿no? Claro. ¿Por qué agregados económicos? Porque se van a agregar más medidas para este indicador. Claro, bueno, esa es parte de la economía normativa porque está proponiendo una solución, ¿no? Una medida es una solución, ¿no? Entonces, en este caso, creo que usted se está confundiendo con cosa que no está mala, porque vamos a esclarecer esto. Cuando hablamos de agregados económicos, estamos hablando de macroeconomía, ¿cierto? Pero como aquí dice que se están implementando medidas, ¿ya? Cuando se implementan medidas, ya se están implementando entonces soluciones, ¿no? Ante una problemática de la falta de crecimiento económico. Y eso ya no sería agregado económico, sería en ese caso política económica porque es una medida del gobierno central, ¿no? Es una medida del gobierno central, específicamente del MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿ya? No, se ha confundido, pero es entendible, ¿no? Porque la pregunta es media engañosa, ¿no? Media engañosa, media embustera la pregunta, ¿ya?
Bien, hay otro alumno que ha levantado la mano. A ver, voy a verlo por aquí, por la pantalla. Emily. ¿En la 1 es positiva? A ver, vamos a ver si es que en la 1 es positiva. A ver, un segundo. Vamos a apuntar a Gelia, ¿ya? Gelia, te voy a apuntar de todas maneras, ¿ya? Ya, muchachos, a mí me gusta que participen mucho en las clases. No tengo ningún problema en ponerte buena nota. Ya. La pregunta número 1 para Emily, ¿cuál sería entonces para usted, hijita? Positiva, profesor. Positiva. A ver, vamos a ver si es que es positiva, ¿ya? El libro de economía de Julián señala lo siguiente. La cantidad demandada de un bien o servicio varía en relación inversa a su precio. La proposición anterior denota una afirmación, obviamente, ¿no? Economía positiva, muchachos. ¿Por qué? Porque nos está manifestando el fenómeno, ¿no? Claro, a ver, ¿y es verdad lo que dice? A ver, la cantidad demandada, a ver, cantidad demandada, ¿ya? De un bien o servicio varía en relación inversa a su precio, al precio de X. A ver, en relación inversa, o sea, si la cantidad demandada aumenta, el precio baja. No, es un dato falso, ¿no? Es un dato falso, ¿no? Claro, porque si la cantidad demandada aumenta, ¿no? El precio baja. Ah, no, sí es cierto, o sea, no. Claro, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando está más barato un producto, la gente quiere comprar más barato, o sea, ¿no? Claro, ¿no? Supongamos, ¿no? El precio del pollo está barato, ¿no? Si baja el precio del pollo, la gente va a querer comer más pollo, o sea, ¿no? Claro, ¿no? Si el kilo de papaya está barato, baja su precio, ¿no? La gente va a querer consumir más papaya porque está barato, ¿no? Está aprovechando como quien le dice, está aprovechando el bug, ¿no? Ahí está. Sí, entonces sí está bien, es economía positiva. ¿Usted qué es? Profesor, mi nombre es Emily Puitaya ¿no? Cancho. Sí, profesor. ¿Cómo? Emily Puitaya Cancho, profesor. Ah, ya. Puitaya Cancho es su apellido, ¿no? Ya, muy bien. Ay, Emily. Muy bien, chicos, ya no los atormento más. Bueno, siendo las 3:50, siendo las 3:50 de la tarde, bueno, damos por finalizada la sesión. A todos los alumnitos del primero secundario de Jean Piaget, enciendan sus camaritas para tomar una pequeña fotografía panorámica para mandar al grupo de padres, ¿ya? Para testificar de que efectivamente han ingresado a clases. Ya, chicos, a ver. Yo voy a encender mi cámara también, ¿ya? Ya, listo, muchachos. A ver. 3, 2, 1. Ya. Listo. Muy bien, chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Ya nos estamos viendo la siguiente semana, chicos, ¿ya? Todos los materiales del curso ya están en sus carpetas correspondientes. Ahorita le voy a dar clic para que se publiquen simplemente. Bueno, muchachos, ahora sí, nos vemos hasta la siguiente semana. Cuídense. Adiós, profesor, hasta la próxima semana. Adiós, profesor. Hasta la próxima semana, profesor.